Bueno, vamos a desgranar esto porque es un concepto que rompe absolutamente todos los esquemas preconcebidos que tenemos sobre la resolución de conflictos. Totalmente. O sea, vivimos inmersos en una sociedad hiperconectada donde el ruido es, digamos, la norma por defecto. Todo el mundo parece exigir ser visto. Sí, visto, escuchado y sobre todo validado constantemente. Exacto. Y de repente, en medio de esa desesperación colectiva por destacar, pues encontramos una figura completamente anómala. La persona que ante una provocación directa no hace absolutamente nada. Nada de nada. Ni una réplica verbal, ni un gesto de indignación, cero. Y claro, solemos interpretar ese silencio como un defecto gravísimo. La lectura rápida de la gente suele ser que esa persona es arrogante, o fría, o directamente que carece del valor para defenderse, ¿verdad? Claro, es lo más fácil de pensar. Pues hoy vamos a diseccionar este tema con lupa. Vamos a hacer una inmersión a fondo para entender la verdadera naturaleza y la arquitectura de esa inacción. Lo que resulta fascinante aquí es que nuestra intuición sobre el conflicto y el poder está completamente invertida. ¿A qué te refieres exactamente? A ver, día tras día operamos bajo la ilusión cognitiva de que responder es sinónimo de defendernos. Creemos firmemente que alzar la voz frente a un ataque es una demostración inexpugnable de fortaleza. Ya, como que si gritas más tienes más razón o eres más fuerte. Eso es. Pero cuando analizamos la neurobiología y la psicología profunda de estas interacciones sociales, descubrimos una verdad bastante incómoda, la verdad, y es que la atención es, de lejos, nuestro recurso más escaso y preciado. Mucho más que el dinero, supongo. Muchísimo más valioso que el estatus social. E infinitamente más valioso que el dinero. Porque, la atención es tiempo. Y el tiempo no se puede recuperar. Claro, el dinero va y viene, pero el tiempo que gastas en una discusión absurda, ese ya lo has perdido para siempre. Totalmente. Y sin embargo, lo despilfarramos. Entramos al trapo ante cualquier crítica banal, invirtiendo nuestra energía metabólica y mental en dramas que no nos aportan absolutamente nada. Ya, es como una fuga de energía constante. Exacto. El principio maquiavélico fundamental que subyace a esta dinámica es simple, pero, ojo, devastador. Quien logra redirigir tu atención tiene las riendas de tu mente. ¡Qué fuerte eso! Es que es así. Por ende, dominar ese recurso y decidir a quién se lo otorgamos nos vuelve a efectos prácticos, psicológicamente intocables. Esa idea de la atención como una moneda de curso legal que regalamos sin darnos cuenta es demoledora, porque nos lleva directamente a poner el foco en la figura del ladrón en toda esta historia, que es el provocador. El famoso provocador. Todos hemos cruzado caminos con este perfil. Es el típico compañero de trabajo que lanza un comentario pasivo-agresivo en una reunión importante, o el familiar que busca la confrontación en una cena. ¿O el clásico extraño en Internet que intenta sacarnos de quicio? Eso es, los trolls de toda la vida. Y es vital entender que el provocador no actúa por accidente. Lanza ese anzuelo porque tiene un hambre atroz de validación externa. Claro, necesita una reacción. Necesita alterar el estado emocional de la otra persona para confirmar su propia existencia, porque sin esa validación, sin ese choque que le devuelve una imagen de sí mismo, a nivel psicológico se siente invisible. Sí. Su poder depende enteramente de que la otra persona decida otorgárselo al responder. Es que el provocador opera bajo un déficit crónico de atención. Y utiliza a los demás como espejos emocionales. Si el espejo no le devuelve un reflejo en forma de ira, de justificación o de dolor, su ego entra en pánico total. Se desmorona. Literalmente. Por eso es vital entender la anatomía interna de una reacción. Cada vez que decidimos reaccionar, estamos realizando una transferencia masiva de recursos vitales hacia el agresor. O sea, le estamos pagando. Le estamos financiando su drama, exacto. Cuando uno responde a una provocación intentando justificarse, le está otorgando significado a la agresión. Está validando que esas palabras tienen la autoridad suficiente para alterar su realidad. Claro, le das la razón implícitamente al darle importancia. Eso es. Y cuando uno permite que el ritmo cardíaco se acelere y la ira tome el control, está inyectando su propia energía emocional en el sistema nervioso del otro. Y cuando uno se enzarza en una discusión de desgaste, pues está regalando tiempo. Madre mía. Al reaccionar, uno literalmente invierte fragmentos irrecuperables de su propia vida en el macabro juego de otra persona. Me encanta cómo visualizas esa transferencia de recursos, porque me hace pensar en una analogía muy gráfica.
A ver qué te parece. A ver, cuéntame. Reaccionar impulsivamente ante un provocador es como ir caminando tranquilamente por la calle, con el mando a distancia del propio cerebro en la mano, y de buenas a primeras entregárselo al primero que lanza un insulto. Totalmente. Tal cual. Es como decirle, oye, toma, aquí tienes los controles, aprieta el botón de la ansiedad, sube el volumen del estrés, cambia el canal de mi estado de ánimo, según te apetezca. Qué buena imagen, claro. Quien aprieta los botones controla la programación. Exacto, es una sesión absoluta de la soberanía mental. Pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Dispara. Suena muy bien y muy estoico en la teoría, pero seamos realistas. Si un superior jerárquico te humilla públicamente y te quedas callado, ¿no corres el riesgo de parecer incompetente, asustado o débil frente al resto de la sala? Ya, la típica duda. Claro. Es que, ¿acaso no nos han enseñado desde pequeños que quien calla otorga? A ver, esto plantea una pregunta importantísima, porque ahí radica precisamente la trampa del Edo y la confusión más grande que hay sobre este tema. Hay que trazar una línea divisoria gigantesca entre el silencio paralizante que nace del miedo y el silencio calculado que nace de la estrategia. Vale, o sea, no es lo mismo quedarse en blanco que elegir callar. Para nada. Cuando un animal o una persona se queda paralizada por el pánico, como un ciervo deslumbrado en la carretera, su biología delata la sumisión. Claro, el lenguaje corporal te vende. Eso es. Los hombros se encogen, el contacto visual se rompe, la respiración se vuelve súper errática y el entorno evidentemente percibe esa tensión asustadiza. Eso innegablemente transmite debilidad. Ya veo por dónde vas. Pero el silencio estratégico del que hablamos en esta exploración a fondo es diametralmente opuesto. Es un silencio anclado y consciente. Se mantiene el contacto visual directo, la postura corporal es relajada y expansiva, y simplemente se elige no ofrecer ninguna resistencia verbal. O sea, estás presente pero no entras al trapo. Exacto. El provocador, al ser un parásito emocional, necesita la fricción para alimentarse. Cuando decides no reaccionar con esa calma densa, no estás otorgando absolutamente nada. Le cortas el suministro. Le estás negando la fricción inflamable que necesita para encender su propio fuego y lo dejas quemándose en el vacío. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque pasar a la práctica y ejecutar esta alternativa va, digamos, completamente en contra de nuestra programación biológica. Totalmente. La mecánica de no hacer nada resulta ser una de las tareas cognitivas más extenuantes para el ser humano. Imagina la escena. A ver. El misil verbal acaba de impactar. El entorno anticipa la explosión y en lugar de la réplica mordaz que la otra persona está esperando con ansias, solo hay espacio vacío. ¿Un silencio sepulcral? Exacto. No hay un ceño fruncido, no hay un suspiro de indignación, ni siquiera una sonrisa sarcástica. Nada. Quienes han estado presentes en una habitación cuando ocurre algo así saben que la tensión ambiental cambia drásticamente. Ya lo creo que cambia. Se palpa. Claro. El silencio deja de ser la ausencia de sonido y se convierte en algo que tiene masa. Una densidad física que casi se puede masticar. Y esa densidad que se percibe en la habitación no es otra cosa que el sonido sordo del poder cambiando de manos. Qué buena forma de decirlo. Es que es así. Pero como bien señalas, sostener ese vacío requiere un entrenamiento de contención monumental, porque a nivel neurológico, nuestro cuerpo no quiere guardar silencio. El cuerpo pide guerra. Claro, frente a un ataque verbal, el cerebro humano procesa la agresión social de la misma forma que procesaría una amenaza física real. La amígdala cerebral, que es nuestra alarma antiaérea, se enciende. Y empieza a soltar de todo, ¿no? Sí, desata un torrente de cortisol y adrenalina preparando al cuerpo para luchar o huir. Es un secuestro amigdalino en toda regla. O sea que biológicamente estamos programados para saltar. Exacto. El ego exige sangre, exige una respuesta fulminante para restablecer su estatus frente a la tribu en ese mismo instante. Ya. Por lo tanto, ejercer la indiferencia significa que la corteza prefrontal, que es la región encargada de la lógica, la planificación y el control de impulsos, tiene que hacer un sobreesfuerzo brutal para apagar esa alarma biológica. Tiene que poner el freno de mano. Eso es. Tiene que decir no. Esta batalla no tiene utilidad. Las personas con verdadera influencia y poder interior entienden esta biología a la perfección. Son maestros de la contención. Exactamente. Son maestros en conservar su moneda de cambio. No se desgastan librando todas las escaramuzas que se les cruzan, sino que eligen meticulosamente su campo de batalla.
Fíjate que es exactamente como observar a un gran maestro de ajedrez en el clímax de un torneo. A ver, esa analogía. Imaginemos que el oponente, tal vez intentando tender una trampa elaborada, o por un mero descuido fruto de la frustración, deja un peón completamente desprotegido en el centro del tablero. Vale. Un jugador novato, sediento de la recompensa inmediata de capturar una pieza y demostrar su superioridad en ese turno, pues saltaría ciegamente sobre el cebo. Se lo comería sin pensar. Exacto. Pero el gran maestro no opera así. Evalúa el tablero en su totalidad, percibe la intención detrás de la provocación y toma una decisión contraintuitiva: no mover su pieza hacia el ataque. Retiene el movimiento. ¡Qué interesante! Y lo hace porque comprende una verdad superior sobre el flujo del conflicto. El verdadero dominio no reside en el ataque impulsivo, que el rival ya ha anticipado, sino en sostener la tensión de la amenaza constante. Claro. Al no realizar la jugada predecible, desbaratas de raíz la arquitectura mental de quien tienes enfrente. Oye, dar en el clavo con esa analogía del ajedrez nos permite introducir un concepto técnico perfecto para explicar esta psicología: el estado de Zugzwang. Ah, el Zugzwang, sí. Cuéntanos un poco cómo se aplica aquí. Pues, a ver, en ajedrez el Zugzwang es una situación letal donde la obligación de mover es la condena del jugador, porque cualquier pieza que decida mover solo servirá para destruir su propia posición. O sea, muevas lo que muevas, pierdes. Exacto. Pues al aplicar el silencio estratégico frente a un ataque verbal, colocas al provocador en un Zugzwang psicológico y emocional absoluto. ¡Qué brillante! Claro. Como no le has proporcionado un vector de ataque, como te has vuelto repentinamente invisible al retirar tu ego de la ecuación, cualquier palabra que el agresor decida añadir para intentar forzar tu reacción, le va a dejar en evidencia. Eso es. Lo hará parecer cada vez más desesperado, estridente y desquiciado ante los ojos de los demás. Neutralizas la agresión al obligar al atacante a tropezar de frente con la inercia de su propio impulso rabioso. Pero esa invisibilidad táctica de la que hablas tiene un daño colateral tremendo. Y creo que esta es la fase más reveladora de todo el mecanismo. A ver. Cuando uno desaparece repentinamente de la ecuación y levanta ese muro inquebrantable de silencio, ¿qué le ocurre a la química interna de quien ataca? Colapsa. Es que la maquinaria biológica del provocador ya se había puesto en marcha. La flecha ya había sido lanzada con toda la intención de herir, pero de repente no encuentra una superficie contra la que impactar. Claro, se pierde en el vacío. Está en punto muerto. Es una descripción perfecta del cortocircuito que experimentan. Si analizamos la neurobiología del agresor en ese momento, vemos un escenario devastador para su estabilidad. Me imagino. Su cerebro, anticipando el conflicto, ha segregado grandes dosis de catecolaminas preparándose para la fricción. Hay una expectativa bioquímica inmensa. Y de repente, ¡pum!, se estrellan contra un vacío. Menudo golpe. Esta desconexión entre lo que su cuerpo ha preparado y lo que el entorno le devuelve genera una disonancia cognitiva masiva. La mente del provocador empieza a girar sobre sí misma, hiperventilando en busca de sentido. O sea, se empiezan a preguntar qué ha pasado, ¿no? Exacto. Piensan por qué no se altera. ¿Al caso no me ha escuchado bien? Es que mi opinión no tiene ningún impacto en su realidad. Estoy perdiendo por completo el control de la situación. Entran en bucle. Totalmente. Al no recibir el refuerzo negativo ni la transferencia de energía que ansiaban, su sistema nervioso no sabe cómo procesar el exceso de tensión. El motor se quema por sobrecalentamiento, y el poder ya ha cambiado de dueño sin que se haya levantado un solo dedo. Es un desgaste mental asfixiante, desde luego, porque la inercia natural en estos casos es que, al fallar el primer intento, el agresor vuelva a la carga movido por esa ansiedad. Sí, va a intentar rascar algo. Sentirá la urgencia de subir la apuesta. Quizás lance un dardo aún más venenoso, un insulto más personal, buscando desesperadamente que la presa se mueva para validar su táctica. Claro, necesitan que reacciones para sentir que importan. Pero si lo único que encuentra es otra capa impenetrable de calma e imperturbabilidad, la maquinaria de su orgullo empieza a resquebrajarse en tiempo real. La duda, la frustración aguda y una profunda inseguridad se apoderan por completo de la situación. Se ahogan en su propio veneno. Como decías antes, carecen del oxígeno mínimo necesario para mantener la llama del conflicto viva. Y el motivo por el que este desgaste es tan rápido es porque un conflicto interpersonal es en esencia un baile que requiere obligatoriamente de dos participantes. Si uno no baila, no hay baile. Eso es. Si uno de los involucrados planta los pies en el suelo y se niega en rotundo a salir a la pista,
El agresor se queda haciendo aspavientos violentos en solitario, viéndose cada vez más errático y ridículo ante sí mismo y ante cualquier testigo. Es que te retratas solo. Y esto nos lleva al epicentro filosófico de esta dinámica. La indiferencia calculada no es meramente una táctica defensiva o un escudo, es una declaración ofensiva de dominancia y transmite un mensaje aplastante sin la necesidad de articular el más mínimo sonido. Y ese mensaje subliminal es, básicamente, tú no existes en mi realidad. Exacto. Boom. Viene a decirle al provocador que su mera presencia, sus opiniones críticas y sus intentos desesperados de alteración son tan sumamente intrascendentes que el sistema cognitivo ni siquiera los clasifica como una amenaza digna de procesar una respuesta. Es que duele solo pensarlo. Y resulta fascinante darnos cuenta de que este desprecio silencioso es muchísimo más destructivo psicológicamente que el insulto más sofisticado y cruel que alguien pudiera diseñar. Sin duda alguna. Porque si nos asomamos a nuestros instintos más primitivos, la psicología humana tiene prioridades evolutivas muy extrañas. A nivel visceral, no le tememos al odio tanto como solemos creer. Qué gran punto. Al fin y al cabo, el odio es una pasión intensa y enfocada. Si alguien invierte energía metabólica en odiar a otra persona, de alguna retorcida manera está confirmando que ese individuo es importante, que pertenece a la tribu social y que ocupa un espacio relevante en sus pensamientos. Claro, el odio valida la existencia. Exacto. Lo que verdaderamente congela la sangre del ser humano es la insignificancia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el miedo más primitivo que albergamos en lo más profundo de nuestra psique no es el miedo a ser atacados, sino el pánico absoluto a ser irrelevantes. Totalmente. A ser ignorados hasta el punto de dejar de existir para el resto de la tribu. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra evolución social, la respuesta es un rotundo sí. A ver, explícanos eso. O sea, la psicología evolutiva nos enseña que en las tribus ancestrales ser odiado significaba tener conflictos dentro del grupo, ¿vale? Pero ser ignorado por completo era el paso previo al exilio. Y el exilio significaba la muerte segura en la naturaleza. Claro, te quedabas solo frente a los leones, literalmente. Literalmente. Por eso, el miedo a la irrelevancia es el motor primigenio y oculto detrás de casi todas las dinámicas interpersonales tóxicas. Lo que logra esta indiferencia estratégica es ir directamente a la yugular de ese miedo ancestral. Es brutal. Desarma por completo el núcleo narcisista del agresor al despojarlo de su ilusión de impacto. Si imaginamos todas nuestras relaciones humanas como un vasto y complejo ecosistema de influencias, vemos a la abrumadora mayoría de los individuos saltando frenéticamente de un estímulo a otro. Empujados por ese pavor a ser ignorados. Exacto, empujados por ese pavor. Pero en medio de todo ese ruido ensordecedor de egos frágiles, la jugada más letal, la más desequilibrante, es la inmovilidad táctica. Qué interesante. Los que dominan la contención se vuelven verdaderos enigmas. Desarrollan un aura que podríamos definir como peligrosamente tranquila. Con su silencio constante, demuestran de forma empírica que su estructura interna es tan sólida que no requiere de la validación externa, ni del conflicto, para sostenerse. La humanidad parece dividirse en dos grandes bloques frente al conflicto. Por un lado están las personas reactivas, La gran mayoría. que si lo analizamos fríamente bajo esta nueva luz, son prisioneras de su propio entorno. Totalmente. Son marionetas existenciales cuyos hilos son movidos a voluntad por el humor cambiante, las provocaciones baratas y los caprichos emocionales de cualquier transeúnte con el que se crucen. Van a la deriva, sí. Su bienestar psicológico fluctúa caóticamente en función de la última interacción que hayan tenido. Si los alaban, suben. Si los atacan, se hunden y pelean. Pero en el extremo diametralmente opuesto, tenemos a los que dominan la inacción consciente. Los que tienen el control. Estos perfiles excepcionales se convierten en verdaderos soberanos de su propio espacio mental. Y es crucial entender que no alcanzan esa jerarquía peleando a brazo partido y ganando todas las discusiones a gritos. ¿Para nada? Se coronan reyes de su entorno porque han reclamado el derecho exclusivo de decidir con frialdad quirúrgica cuándo vale la pena invertir energía en una batalla y cuándo el oponente simplemente no tiene la categoría suficiente para merecer una respuesta. Y ese es, indiscutiblemente,
el pináculo de la autonomía psicológica. La capacidad de observar la tormenta y decidir no mojarse. Me gusta eso. Es que seleccionan cuidadosamente el terreno, escogen el momento óptimo y evalúan meticulosamente la valía del adversario antes de comprometer un solo gramo de esfuerzo. Claro, no regalan su moneda. Eso es. Se niegan categóricamente a rebajar sus reservas de energía al fango simplemente porque alguien pase por ahí desesperado por encontrar validación a través del conflicto. Al blindar su moneda de cambio más valiosa, su atención, para emplearla única y exclusivamente en propósitos constructivos, construyen una armadura mental impenetrable. Se vuelven, en el sentido más literal de la expresión, completamente inmunes a la extorsión emocional. Inmunes al 100%. Todo este análisis y despiece minucioso me lleva a una reflexión final que creo que desborda con creces las fronteras de los pequeños roces personales de la oficina o de las rencillas familiares. A ver, ¿hacia dónde apuntas? Si entendemos de forma empírica que el silencio estratégico y la inacción consciente son las herramientas de neutralización psicológica más efectivas frente a un agresor individual, me pregunto ineludiblemente sobre la escalabilidad de este poder. Uf, ojo con esto. Vivimos inmersos en lo que muchos denominan la economía global de la indignación. ¿Podría aplicarse esta misma indiferencia estratégica a nivel masivo y social? Pensemos en el panorama actual. Las redes sociales, supongo. Redes sociales, los medios de comunicación sensacionalistas, la polarización extrema que fomentan ciertos sectores políticos simplemente para capturar y secuestrar la atención ciudadana. Claro, el clickbait emocional. Exacto. Los algoritmos y los titulares diseñados con ingeniería social operan exactamente bajo los mismos parámetros que el provocador narcisista del que hablábamos antes. Buscan desesperadamente que entremos al trapo, que nos indignemos y reaccionemos. Totalmente cierto. Sí, como sociedad colectiva lográbamos dominar el impulso amigdalino y simplemente dejáramos de reaccionar en masa ante aquello que está diseñado quirúrgicamente para enfurecernos. Bueno, la pregunta es, ¿se desmoronaría ese gigantesco modelo de negocio basado en la histeria del mismo modo que colapsa el sistema nervioso del pequeño provocador de oficina? Es una escala de pensamiento fascinante, la verdad, y habrá un debate de dimensiones colosales. La realidad es que las dinámicas de poder humano son de naturaleza fractal. O sea, se repiten a todos los niveles. Exacto. Los mismos principios psicológicos que rigen una acalorada discusión entre dos personas en una cafetería rigen el comportamiento de multitudes enteras cuando se enfrentan a la manipulación mediática. Es escalofriante si lo piensas. Lo es. Cuando un individuo interioriza y comprende el valor incalculable de su propia atención, inevitablemente empieza a ver los hilos transparentes de la manipulación en todas partes, desde el comentario pasivo-agresivo en una cena familiar hasta las grandes y millonarias campañas de división social. Y ver los hilos es el primer paso. Claro, reconocer la existencia del tablero y las reglas del juego es, sin lugar a dudas, el primer paso indispensable para tener la libertad de elegir dejar de jugarlo. Y es justo ahí, en esa capacidad de elección, donde toda esta teoría cobra vida. Sería verdaderamente enriquecedor y fascinante saber si quienes nos escuchan hoy han experimentado la cruda realidad de este fenómeno en carne propia. Me encantaría saberlo. Por eso nos gustaría muchísimo pedir a la audiencia que comparta sus experiencias personales en los comentarios. Si alguna vez, quizás de forma intuitiva, han logrado invocar este silencio pesado y han tenido la oportunidad de observar cómo la otra persona colapsaba bajo el peso de su propia agresión huéfana. O lo contrario, ¿no? O lo contrario, claro, porque somos humanos y falibles, y seguro que hay alguna anécdota donde el instinto biológico ganó la partida. Hubo una reacción inflamable y luego llegó el amargo arrepentimiento al ver cómo se entregaba todo ese poder de forma gratuita. Pasa muchísimo. Animar a que dejen esas experiencias en los comentarios nos ayuda a todos a mapear y comprender mejor este complejo comportamiento humano. Al final del día, desarrollar la capacidad de dominar estos impulsos primarios, aprender a blindar la atención en lugar de reaccionar compulsivamente ante cada estímulo, es la arquitectura fundamental sobre la que se construye una mentalidad fuerte. Una verdadera fortaleza mental. Eso es. La famosa Stark mentalidad. Es el entendimiento profundo, visceral y definitivo de que la paz interior no es un lujo que dependa de las circunstancias, sino un activo estratégico vital que bajo ninguna circunstancia debe ser negociable.
ni estar a la venta para el mejor postor del drama ajeno. Exactamente. Una mentalidad verdaderamente fuerte se forja en el fuego de esa decisión inquebrantable de no conformarse con ser un simple actor secundario en la crisis fabricada por otra persona. Ni más ni menos. Así que, para todos los que nos acompañan, les invitamos a suscribirse para disfrutar de futuras exploraciones profundas sobre la mente humana. Nos quedamos con esa profunda reflexión resonando. Y la próxima vez que el caos estalle a su alrededor, cuando el entorno hostil exija a gritos una dosis de su ira y de su energía vital, recuerden el colapso asfixiante que sufre el provocador cuando lo único que recibe a cambio es la aplastante barrera de un silencio denso y estratégico. Hasta la próxima.